Voy a hacer un pequeño repaso digamos, la ayudantía de hoy. Sencilla, no voy a hacer todas las preguntas. Creo que voy a ir a la uno y después probablemente me pase a la 5 casi directamente, porque lo demás es casi todo sobre lo mismo, para que se pueda entender un poquito. Así que la uno, que la pueden ver, ustedes pueden ver esto mismo que tengo aquí en pantalla, que es lo que está subido en la plataforma, mostrando esta curva. Dice que en esta curva, en esta figura, nosotros podemos ver mucha información. Y esto dice es una titulación, titulación de la glicina con hidróxido de sodio. En ella dice se identificaron los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Para cada una de las siguientes afirmaciones, es decir, de la A, la B, la C hasta la I, dice identifique si corresponde a cuál de los puntos mencionados anteriormente y justificar la decisión, es decir, el por qué. Primero, dice la glicina se encuentra a, la glicina se encuentra en su forma completamente protonada. Así que nos vamos a ir de acá, nos vamos acá y vamos a ver en qué lugar la glicina se encuentra completamente protonada. Para empezar tenemos que entender algo sencillo. La glicina en este caso tiene 2 pKa. ¿Cuáles son? Este 9,6 y 2,34. Entonces, nosotros tenemos que entender cuándo esto está completamente protonado. ¿Qué es protonado? Para eso vamos a hacer lo que sería el ejercicio con toda esta molécula. Notemos que esta molécula en todo esto es la misma que está acá, solamente que va cambiando en el tiempo. No son 3 moléculas distintas. Así que hagamos primero este ejercicio y con eso respondemos lo que está arriba, porque en la prueba podría aparecernos una curva de titulación como esta que tenemos acá y que nos hicieran preguntas parecidas como las que tenemos acá o como las que siguen después más abajo en la misma guía. Así que lo primero es hacer lo que está acá. Para eso nosotros copiamos todo esto. Un detalle importante. Cuando nosotros tenemos una cantidad de pKa, tenemos que saber cuántas veces tenemos que repetir esta molécula, es decir, esto con los cambios según los protones. Esta y esta. Aquí tenemos 3. Siempre es la cantidad de pKa más 1. Es decir, la glicina tiene pKa1 y tiene pKa2. Es decir, ¿cuántos pKa tiene? 2. 2 más 1, 3. 3, o sea, 1, 2, 3. Si nosotros nos encontramos con un péptido, en este caso una molécula peptídica, que tiene 3 pKa, 3 más 1 serían 4. Por lo tanto, tendríamos 4 formas moleculares. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque si nosotros tenemos una, un péptido, una molécula de péptido que tiene 3 pKa y hacemos 3 formas moleculares como están acá, estaríamos cometiendo un error porque nos faltaría 1. Siempre es la cantidad de pKa más 1. Es muy sencillo. Así que con esto comenzamos. Aquí, si ustedes pueden ver, tenemos esto que es la molécula podríamos decir en su estado como base, tipo base neutra, no me refiero a base en cuanto a pH. Y vamos a ver qué podemos ir modificando o qué debemos de ir modificando primero. Al principio colocamos acá, aquí que sería el 2,34. Acá el 9,6.
o coma 60, da lo mismo. O el 0 en este caso no es necesario colocarlo. Entonces comenzamos. Si al principio nosotros tenemos la molécula de esta forma, yo la escribo así, la voy a escribir de otra forma porque les puede servir también para cuando ustedes tengan que hacer cualquier otra molécula. Toda molécula, en este caso, funciona de esta forma. Molécula, digamos, peptídica. Comienza por un NH3 más, o que también podemos hacerlo de una forma que sería más correcta. La voy haciendo de distintas formas, demora un poco más, pero les puede servir igual. Que sería así, H3, obviamente va el más, o el más lo pueden colocar en cualquier parte, y después la N. O pueden hacerlo de esta forma. NH3, da lo mismo, igual colocan el más. Entonces, teniendo en cuenta eso, que hay distintas formas, esto lo sacamos porque vamos a utilizar la que tengo acá arriba. NH3. Acá arriba tenemos, aquí podríamos simplemente colocar CH2, da lo mismo. O aquí abajo, en lugar de esta H, colocar simplemente una R, porque es la cadena R que en este tipo de péptido, es decir, en, en esta molécula, es un hidrógeno. Así que es una H. Después tenemos el grupo carboxilo. Aquí, ¿por qué les menciono esto? Primero, este es el grupo amino. Este es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo nosotros lo podríamos tener también de esta otra forma. C, esto en realidad se supone que es así. Doble enlace O. Y aquí si no me equivoco es así. Esto, pero eso ni siquiera es necesario colocarlos. Y acá tendríamos el OH. Y cuando lo escribimos juntos, lo escribimos así, COOH, para que entiendan que existen distintas formas. Y yo lo coloco siempre esto, digamos, el grupo carboxilo hacia la derecha, no hacia arriba, porque si lo coloco a la derecha se me hace más fácil después para hacer las uniones peptídicas. Si lo coloco hacia arriba, después la otra molécula tendría que colocarla acá arriba para seguir buscando la forma de la cadena, por eso lo coloco hacia el lado. Esto es lo más cómodo, se lo recomiendo así. Entonces, ahora ya volviendo a lo que es esta molécula en sí, primero la tenemos así de esta forma. Esto es antes del pKa, esto es pKa, pKa 2,34. Antes está de esta forma, por lo tanto aquí tenemos una, digamos, una carga neta más 1. ¿Por qué? Porque solamente tenemos uno positivo. No tenemos ni 2, ni 3, ni más. Y no hay ninguno negativo. Entonces, por lo tanto, es 1 más o más 1. En esta que tenemos acá, acá tenemos una diferencia. Acá comienza a desprotonarse, o aquí ya se ha desprotonado, digamos, gran parte. Entonces, quitamos esto y quitamos esto. Y en su lugar colocamos esto. Perdón, me equivoqué aquí. Me pasé borrando. Aquí y el menos. Después llegamos al pKa 9,6. Después del pKa 9,6 se desprotona completamente el grupo amino. Por lo tanto, ya no tenemos ese protón y tampoco tenemos esto positivo porque tenemos aquí un NH2. Y este ya queda neutro, no queda positivo.
Por lo tanto, tenemos que ver esto aquí. Si acá teníamos carga neta 1, acá tenemos más 1, vamos a la carga neta, tenemos más 1 y este de acá menos 1. Y eso nos da como resultado 0. Sencillo, ¿verdad? Acá tenemos carga neta, carga neta. Esto está neutro, el grupo amino, y el grupo carboxilo, el que está al final a la derecha, es menos 1. Entonces, el grupo que se encuentra con la carga neta 0 es este. Entonces viene a ser el suiterión o punto isoeléctrico, es decir, la forma que predomina en el punto isoeléctrico es esta. Ahora les pregunto algo, también que es muy importante. Lo voy a hacer acá. Porque a veces hay problema aquí cuando uno quita un protón, que es un hidrógeno, ¿qué es lo que sucede? Les pregunto, eh, esos puntitos no los tomen en cuenta porque era, ya, ¿qué es esto? ¿Es un hidrógeno o es un protón? Esto. Si logran saber esto, tienen un detalle importante porque esto se utiliza mucho después cuando hablamos de un hidrógeno y cuando hablamos de un protón. ¿Esto qué es? ¿Es un hidrógeno o es un protón? La verdad es que esto es un hidrógeno que contiene un protón. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que entender esto. Vamos a hacerlo así. Y acá, esto es un H, que es un hidrógeno. Tenemos su protón y su neutrón. Si nosotros le quitamos a este hidrógeno, nosotros le quitamos su electrón, nos queda solamente un protón. Y por lo tanto este se representa así, un H más. Pero si es que no tiene este más, quiere decir que es un hidrógeno. Por eso es que se lo nombra como hidrógeno a veces y otras veces como protón. Es decir, cuando tenemos solamente el protón que está acá, cuando se le ha quitado el neutrón que va acá, tenemos un protón. Pero cuando tenemos ambos juntos, tenemos un hidrógeno. Eso es un detalle que siempre tienen que tenerlo en cuenta, siempre, siempre. Y aparece desde química, todo lo que es biología, bioquímica, desde ahí en adelante, siempre. Así que teniendo en cuenta eso, nos devolvemos acá a ver si podemos responder ya las preguntas, que son al principio de esta forma. A ver, la primera dice, la glicina se encuentra en su forma completamente protonada. Cuando nosotros aquí, en estas formas, o estas, estamos completamente protonados, es decir, no hemos quitado los protones. Notemos que acá, si tenemos un más, es porque uno de estos H está solito, solamente como un protón. Entonces, por eso se lo sumamos al NH2 y nos queda positivo. Acá tenemos un hidrógeno. Y acá, en esto, si ustedes pueden ver, acá teníamos un hidrógeno. No quitamos el hidrógeno completo, quitamos el protón y el electrón del hidrógeno quedó con el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno queda con carga negativa. Eso generalmente
no se menciona, así que siempre lo omitimos y lo olvidamos. Entonces, la carga neta acá, perdón, la glicina y la letra A, que la vamos a ir anotando mejor, A, dice, la glicina se encuentra en su forma completamente protonada. Cuando está acá, si ustedes pueden ver, lo voy a hacer con colorcito mejor, cuando está acá, aquí, la glicina se encuentra aquí, justo en el medio, se encuentra la mitad protonada y la mitad desprotonada del grupo carboxilo. El grupo carboxilo es el COOH. Entonces, hasta acá, digámoslo así, como hasta acá, y desde acá comienza a desprotonarse acá, acá está completamente desprotonado en el medio, y acá ya, perdón, acá está en la mitad desprotonado en el medio, y acá un poquito más arriba está completamente desprotonado. Entonces, teniendo en cuenta eso, la pregunta es, cuando la glicina se encuentra completamente protonada, por lo tanto tiene que ser antes de llegar a esta zona. Y antes de llegar a esa zona, tenemos solamente el número 1, por lo tanto la A era la 1, así de sencillo. La B, la mitad de los grupos amino ionizados. Ionizados o protonados viene a ser de alguna forma lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes, si logramos ver acá en la molécula, por ejemplo, aquí el grupo amino, que es este, está ionizado. ¿Qué es ionizado? Iónico quiere decir que tiene una carga positiva o negativa, es decir, que tiene carga simplemente. Este tiene carga, por lo tanto está ionizado. Acá ya no tiene carga, por lo tanto no está ionizado, que sería, vendría a ser lo mismo que protonado o titulado en este caso. Por lo tanto, la mitad de los grupos amino ionizados, notemos que esto funciona de la misma forma acá, justo donde está el pKa, aquí en la mitad, aquí abajito, si ustedes pueden ver aquí, está comenzando a desprotonarse. En esta parte está completamente desprotonado y en la mitad está la mitad del grupo amino, que es el grupo este que tiene la N, está la mitad protonado y la otra mitad desprotonado. Entonces, la mitad de los grupos amino ionizados, protonados o desprotonados o titulados, que viene a ser lo mismo, en este caso, es en el grupo 4. Entonces, anotamos el 4. Aquí es sencillo, uno simplemente anota el 4. Pero cuando nos pidan quizá justificar si las pruebas son solamente alternativas, las justificaciones van a estar en las alternativas. Tenemos que entender qué justificación se puede ajustar correctamente. C. El pH es igual al pKa del grupo carboxilo. Recordemos que cuando el pH es igual al pKa, la mitad de, digamos, de ese grupo está ionizado, o la mitad está titulado, o la mitad está protonado, o la mitad está desprotonado. Por lo tanto, simplemente es aquí. En esa parte, aquí, nosotros tenemos mitad y mitad. Mitad hacia abajo desprotonado, mitad hacia arriba protonados. Es decir, con H, el H más, es decir, el hidrógeno sin el electrón. Entonces, ¿cuándo está la mitad desprotonado en el grupo 2? Sale un poco largo esto, pero la verdad es que es necesario a veces repasar estos detallitos, que viene a ser un pKa 2,3, obviamente que ya sabemos cuál es el pKa que tenemos.
La D dice el pH es igual al pKa del grupo amino protonado. Esto es lo mismo, pero ahora con el grupo amino. Así que aquí ya lo hacemos más rápido. En el pKa 9, en el grupo 4, está completamente, o sea, está mitad y mitad protonado y desprotonado. O titulado, podríamos decir, o neutralizado, da lo mismo. Entonces eso es, en este caso, el grupo 4. La E dice la glicina y su capacidad tamponante del carboxilo y amino. Esto mismo que tengo marcado con verde en el grupo 2 y en el grupo 4, que es donde están los pKa, es donde se encuentra su capacidad de tampón o buffer o amortiguadora, que nosotros sabemos que es más 1 y menos 1. En el 2,34 en ese pKa comienza esta capacidad de buffer desde 1,34 hasta 3,34. En el grupo amino desde 8,6 hasta 10,6. Por lo tanto, tenemos en el grupo 2 y grupo 4. 2 y 4. Para que lo marquemos. Y 4. El F. El F dice el grupo carbonilo está completamente titulado. Nuevamente, repasando lo mismo. Acá tenemos en esto la mitad del grupo carbonilo o carboxilo, que es lo mismo. Aquí tenemos la mitad. Entonces, ¿en qué grupo ya está completamente? Cuando llegamos nosotros a este grupo, o sea, hasta acá, ya sí o sí sabemos que esto está completamente titulado o completamente desprotonado. Por lo tanto, es en el grupo 3, al que justo ahí queda con el punto isoeléctrico. El G, la glicina está completamente titulada. Lo mismo, si comienza titulándose, o sea, aquí lleva la mitad, entonces hasta acá ya está completamente titulado, neutralizado, por lo tanto el grupo 5. Es el mismo principio anterior. El H dice la carga neta de la glicina es menos 1. La carga neta de la glicina es menos 1. La tenemos acá en esta estructura, que es que tenemos, moví todo, que tenemos el menos 1 como carga neta. Por lo tanto, es después del 9,6. Después del pKa 9,6 tenemos esto. Lo buscamos acá después del 9,6. La carga es menos 1. Por lo tanto, debería de ser esto el 5. Porque ustedes ven acá, el 9,6, después del 9,6 tenemos carga menos 1. Antes de eso tenemos carga 0. Entonces, podríamos decir que parte quizá del 4 o del 4 al 5 o 4 y 5. No muy bien, yo más bien diría que el 5. Aunque una supuesta pauta va a decir que es el 5, perdón, 4 y 5. Pero allá dependerá de ustedes o preguntar a la profe para tener mayor seguridad. Para mí es simplemente el 5. Así que colocamos 5.
Aquí me salto las otras porque la pregunta número, tipo pregunta, en realidad no es pregunta, dice, para el aminoácido tirosina representa una curva de titulación indicando en la curva los valores pKa. La tirosina, si no me equivoco, tiene 3 pKa. Por lo tanto, si nosotros hacemos una curva como la anterior, comenzamos así, hacemos una parte un poco horizontal, un pKa, subimos, una curva un poco horizontal, 2 pKa, y si tenemos 3, tenemos que hacer esto, esto y volver a subir. Por lo tanto, tendríamos un pKa aquí, otro acá y otro acá. Aquí ustedes después, esto lo hacen como ejercicio, está hecho también en la pauta del ayudante, colocan los pKa donde corresponda, obviamente en orden. Aquí da lo mismo el pKa1, el pKa2 o el pKr. Siempre los pKa obviamente tienen un número. Ustedes colocan el orden. Primero va a ser el pKa1, después puede ser el pKa2 o el pKar, según el pKa que corresponda, según su numerito. Lo ordenan y colocan todo lo más que se les pide. Esto está como más sencillo y yo solamente les menciono esto para que lo tengan en cuenta y saber cómo hacerlo, nada más, porque eso no está hecho tampoco en la pauta de la ayudante. Entonces ahí ustedes colocan los valores del pKa, tienen que sacar el punto isoeléctrico, que el punto isoeléctrico en esto nosotros aquí no lo sacamos, pero como son dos, es muy fácil. Siempre el punto isoeléctrico es donde la carga neta es 0. Entonces sería aquí esto. Y los que están acá, digamos el pKa que está anterior y el que sigue, son los que hay que sumarlos, o sea, promediarlos. Sumarlos y después dividirlos en dos. Eso es el punto isoeléctrico, que aquí en este caso era 5,97. Entonces ustedes hacen eso acá en esta curva que tienen que hacer, dibujarla, colocar el número de equivalentes OH que serán neutralizados. Si tenemos acá, tenemos un pKa, digamos, un pKa, 2, 3, tenemos 1, 2, 3 grupos OH que son neutralizados. La cantidad de especies químicas que predominan a pH ácido, para eso ustedes tienen que hacer esto, para poder saber las que están mayormente, estas son a estos se les nombra especies, que serán predominantes a pH ácido. Notemos que pH ácido lo consideramos más o menos antes de 7, y después de 7 pKa o pHs básicos, o muy básicos ya que son más altos. La 3, la repaso solamente para mencionarlo, dice cada uno de los grupos ionizables de un aminoácido pueden encontrarse cargado o no cargado. Notemos, aprovecho esto para utilizarlo. Este acá está neutro y no está cargado. Este sí está cargado. En este caso, este está cargado, este también está cargado. Este está cargado negativamente, por lo tanto es un cation, perdón, un anión y un cation. Acá este ya no está cargado, pero este sí está cargado. Entonces, por eso dice, pueden encontrarse cargado o no cargado. El rango de pH donde el grupo está cargado o neutro se relaciona con el pKa y el pH. La histidina dice tiene 3 grupos funcionales ionizables. ¿Qué quiere decir esto? 3 grupos que se pueden ionizar. Por ejemplo, este, vuelvo a lo mismo, este ya está ionizado. Este no está ionizado, pero se puede ionizar. Y aquí lo ionizamos, porque le quitamos el protón y quedó negativo. Por lo tanto, quedó ionizado. Por lo tanto, si hay 3 grupos funcionales ionizables, quiere decir que son 3 pKa. Y dice, escribo las reacciones en equilibrio de cada uno de los grupos, identifique los pKa apropiados por cada disociación y buscar las estructuras correspondientes. Las estructuras son estas. Dice, de la histidina indique la carga neta de cada estructura, la carga neta que nosotros vemos acá. Acá tenemos un más y nada más, por lo tanto es más 1. Acá tenemos un más
un menos, entonces más uno menos uno. En el caso de ser 3, en algún momento pueden ser más 2 menos 2. Entonces tienen que hacer todo eso. Si son 3 pKa, recordar, 3 pKa más uno, ¿cuántas estructuras de esta tenemos? 3 más uno, 4. Tenemos 4 estructuras. Eso no olvidarlo para cuando se dibuja. Dice, determine la estructura predominante de la estigina en los pHs 1, 4, 8 y 12. Aquí la estructura predominante, por ejemplo, si lo hacemos con esto mismo como ejemplo, si nos pide la estructura predominante con los mismos, por ejemplo, a pH 1, a pH, vamos a hacer acá marcando, a pH 1, ¿cuál es la predominante? Esta, la que está antes del 2,34. Si nos piden predominante a pH 4, pH 4 está acá. Y si nos piden predominante en esta, como ejemplo en esta misma, a pH 8, también el pH 8 está acá antes del 9,6. Por lo tanto, la estructura viene a ser esta misma. Y a pH 12 es la última estructura. Eso es como más sencillo, es cosa de práctica, no es algo tan complicado. El 4 dice el tripéptido. Para el, esto no es un tripéptido, es un tetrapéptido, porque son 4 y no 3. Dice escriba la estructura química a pH 1, o sea, nos dan el tripéptido y tenemos que hacer todas las estructuras, después colocar cuál es la predominante a pH 1, podemos hacer el dibujo, colocarlos por letras, da lo mismo, solamente para acostumbrarnos para que cuando nos hagan una pregunta en la prueba, podamos responder correctamente y encontrar con facilidad la alternativa correcta, porque no es con desarrollo. Representar, dice, los enlaces peptídicos indicando los átomos. Eso lo vamos a ver en un poquito más, si es que se alcanza. Ya llevo muy largo, así creo que tengo que cortarlo. Y la 5. La 5 es, se los voy a mencionar solamente, pero no lo voy a hacer porque ya esto está demasiado largo. Nosotros tenemos esto. Acá viene el grupo R, que en la misma guía hay una tabla. Se las voy a mostrar. Nosotros tenemos esto en la guía. Tenemos esta tabla. Entonces nosotros para, por ejemplo, la pregunta 5, que es aquí dice octapéptido, es decir, un péptido de 8, podrían ser de más o podrían ser de menos. Todos estos péptidos van unidos, una cadena peptídica, que comienza con valina. La valina tiene 2 pKa, y así vamos colocando. Y los pKr hay solamente de estos, digamos, de estos péptidos para formar la cadena, solamente 3 péptidos tienen un grupo R, los demás no lo tienen. Entonces nos vamos acá. Acá en este caso borramos esto y borramos esto y nos quedamos con esto. Acá, para seguir uniendo, en este lugar colocamos el H2N o NH2, daría lo mismo porque ya le quitamos 1 al primero NH3 para seguir colocando el segundo péptido. Lo hacemos así. La cadena R, si es que tiene pKa, le escribimos el pKa. Por ejemplo, en este pKa es del segundo es 10,0, lo escribo así para que vean que es un 10. Acá es un H y acá un CO. Acá cuando se unieron, esto quedó un OH solito y acá quedó del NH3 quedó otra H. Por lo tanto, quedaron dos H y quedó H2O, o en este caso un OH2, que es lo mismo. Entonces eso es
agua, salió una molécula de agua cuando estos se unieron. Y así seguimos. Aquí tenemos H2, N, da lo mismo hasta donde ustedes lleguen, pueden hacerlo con miles si quieren. Sigue siendo la misma forma. Acá, grupo R, y cuando ustedes terminen la última sí queda completa. Entonces, si supongamos que acá teníamos un pKa de 6 y acá también le vamos a colocar solamente como ejemplo un pKa 11,7. Este de acá, obviamente, va a tener un pKa. El pKa, digamos, del segundo grupo, el NH3, acá en este caso de aquí, no se coloca pKa. No existe cuando ya se unió todo esto. El pKa del grupo carboxilo de acá tampoco existe porque está unido. Por lo tanto, existe el de este que quedó completo, el primer amino, el último carboxilo. Entonces, el último carboxilo, sacamos el cálculo y generalmente es 2,3 aproximadamente. Esto generalmente 9, sumamos 9,3 y calculamos los demás. Por lo tanto, en este caso, los pKa en orden, así en esto que es como, ni siquiera sé si existe algo así, solamente era como ejemplo, los pKa vendrían a ser 2,3, que sería el pKa 1. Después tendríamos un pKr, que sería el 6. Después tendríamos el pKa2, que vendría a ser el 9,3. Después tendríamos el 10 y después el 11,7. Entonces, con todas estas estructuras, ustedes comienzan a sacar los mismos cálculos anteriores, donde se puede encontrar el suiterión, porque ustedes tienen toda esta molécula y esta molécula tienen que escribirla. Por ejemplo, esta molécula, esta gran molécula de todos los péptidos, ustedes tienen que repetirla. Si aquí tenemos un pKa, 2, 3, 4 y 5 en total, 5 más 1, ¿cuántas estructuras tienen que hacer de estas? 5 más 1, 6. Entonces ustedes hacen 6 estructuras, así, y van colocándolas hacia el lado. Y cada estructura va a tener un grupo. Primero, sabemos se va a desprotonar el más chico. Después el que sigue se desprotona, el grupo vendría a ser el grupo R de esta. Después se desprotona este. Después sería este de 10. Y después el de 11,7. Entonces ustedes van colocando en cada uno la carga neta. Cuando ustedes lleguen a una carga neta 0, que pueden ser, no sé si tenemos aquí en total 5 pKa, pueden ser, no sé, menos 2 más 2, que les dé en algún momento 0, y con eso ustedes ya van a saber en qué parte el que está a la derecha y el que está a la izquierda, cada uno de esos pKa son los que ustedes tienen que promediar para sacar el punto isoeléctrico. No los otros, no se compliquen con que tiene que ser el del amino o el del grupo carboxilo, simplemente los que están, el que está a la derecha y el que está a la izquierda de la carga neta 0 es lo que ustedes necesitan promediar para sacar el punto isoeléctrico. Y lo que se mencionaba en, digamos, los que quedan en el plano, vienen a ser generalmente estos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son siempre 6 acá, digamos, en este caso, uno de estos H queda acá afuera y no queda en el plano. ¿Qué quiere decir que queda en el plano? Nosotros sabemos que estos son de forma tridimensional. Por lo tanto,
así como se los había mostrado antes, por ejemplo, el grupo carbonilo o carboxilo, en realidad no queda así, sino que está unido con enlaces. Acá tiene un enlace doble y acá tiene un enlace al oxígeno y el oxígeno tiene un enlace al hidrógeno. Entonces estos están unos a la derecha, otros a la izquierda, unos hacia arriba, otros hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Recordemos estas estructuras que habíamos visto desde cursos anteriores. Y los que quedan en el plano completamente son 6, siempre 6, y que son este carbono, que es el carbono alfa, junto con el otro carbono alfa y todo lo que está en el medio, menos un hidrógeno. Por lo tanto, tenemos carbono, tenemos, notemos que son 6. 1, carbono. 2, otro carbono. 3, el oxígeno. 4, un hidrógeno de eso, porque el otro queda acá afuera del plano. 5, el nitrógeno, y 6, el otro carbono. Y esos son los que quedan en el plano. También está en los PPT de la profe, así que pueden repasarlo todo ahí. No sé si esto les sirve de algo porque está muy largo, pero cualquier duda me preguntan.